muerto en vida. Muerto en vida. Apocalipsis 3:1 nos dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quieren leer conmigo? Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Muerto en vida, el tema para esta ocasión. Imagínese usted aquí, si Dios está hablándole a gente que tiene su palabra como guía, pero que la ignora, no le hace caso, simplemente la tiene como un adorno, la tiene como un utensilio más de las cosas de Dios para que mi vida aparente justicia ante los demás y pues mi conciencia esté un poco tranquila. Dice la palabra de Dios que esta iglesia de Sardis tenía nombre como Dios la veía, que ellos se daban vida, que ellos tenían vida, que ellos son una iglesia que estaba viva, pero realmente dice Dios: tú estás muerta, tú no vives, tú te mueves, tú haces cosas supuestamente para mí, pero tú estás muerta. Imagínese si esto es a la iglesia, ¿cómo verá Dios al mundo? Que ni siquiera tiene esperanza, que ni siquiera tiene en su mente a Dios ni en su corazón. Y no me refiero yo a ese tipo de personas que hoy se la dan de cristianos y que inclusive gente, no sé cómo llamarles, no les llamo nada, así los dejo, esos de los carteles criminales, sicarios, asesinos, que salen ahí recitando el salmo, ¿verdad? Un salmo porque van a ir a la batalla y quieren que Dios los ayude y los bendiga porque van a ir a matar. Dices tú: yo no entiendo esto, ¿qué está pasando en el corazón de las personas que simplemente quieren tener de su lado el decir que creen en Dios y hacerles creer a las personas que están obrando justamente y que están haciendo lo correcto y por lo tanto se pueden acercar a Dios? Hermanos, esto es increíble lo que está pasando en el ser humano. Miren, hermanos, estaba estudiando esta semana sobre un parásito, sobre un hongo, que ustedes ya me imagino que ya lo leyeron por ahí y lo saben, y si no, pues ya lo buscarán. Hay algo como hormiga zombie que le llaman. Hay un parásito que realmente es un hongo, es hongos, como cualquier hongo que usted ve, y va creciendo como hongo. Tiene también así sus esporas, ¿verdad? Que suelta y que se van con el aire y llegan a un lugar que lo ayuda a crecer y vuelven a hacer otro hongo de ahí. Este hongo se adhiere a la hormiga, pues, en cualquier parte externa de la hormiga, y empieza a hacerse más grande, más grande. Y lo extraordinario de todo esto es que empieza a profundizarse, empieza a introducirse dentro de la hormiga. Empieza a crecer poco a poco en ella y empieza a controlar el sistema motor de la hormiga. Adentro empieza a entrelazar entre sus músculos, sus nervios, su sistema. Y ya la hormiga empieza a desbalancearse y empieza a moverse erráticamente, ya no se mueve y va a donde quiere ir. El crecimiento se va haciendo cada vez mayor y el control del cuerpo se va haciendo cada vez más completo de todos los movimientos. Y lo que hace el siguiente paso es alejarlo de su hábitat, de la hormiga, la tira al suelo, donde
la hormiga, perdón, o donde el hongo va a ser mucho más fácil de que él pueda crecer y expandirse. Cuando este hongo empieza a manejar la vida de esa hormiga, la lleva de tal manera que el último paso ya para morirse de la hormiga que está viva, aparentemente ahorita el estudio que hay es que no controla su cerebro. Lo único que no afecta es su cerebro, pero todo lo demás sí. Y usted va a encontrar ahí que algunos dicen que su cerebro lo controla porque se supone que el cerebro controla los movimientos de todo el cuerpo, pero no. El último estudio es que el hongo no controla su cerebro, pero sí controla todos sus movimientos de la hormiga. Tanto así que lo lleva debajo de una hoja para dar la estocada final y hace que sus mandíbulas se claven en la hoja, y ese ya es el punto final. De ahí la hormiga no se va a mover más y ahí va a morir. Esto transcurre como en unos 10 días. Y el hongo sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y empieza a brotar de adentro de él hacia afuera, y empieza a echar más esporas para seguirse reproduciendo. Esto le responde a usted cómo la infección del pecado domina y va dominando poco a poco la vida de una persona. Aunque esta persona cree que razona, que tiene buen entendimiento, tiene un buen cerebro, en realidad usted se está dando cuenta por qué las personas empiezan a cometer acciones que dice usted, bueno, ya ni usted, ellos mismos dicen, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y empieza usted quizás esto le responda a usted como en este ejemplo de esta hormiga que le llaman hormiga zombie, porque ya realmente está viva, pero realmente ya no. Solo lo único que le funciona es el cerebro. Todo lo demás está en control del hongo. Y el pecado, hermanos, eso es lo que hace. Empieza a controlar la vida del ser humano, y empieza el hombre a cometer cosas que dice usted, ¿qué hizo? ¿Cómo es posible? ¿Qué necesidad o por qué lo hace? ¿Qué está pasando en el ser humano, en esa persona? Yo les he contado muchas veces cómo escucho, ¿verdad?, personas que son ebrias, y no una ni dos veces, muchas veces de diferentes personas. Es que no sé, yo quiero pero no puedo. Pero yo no soy borracho, no soy borracho, pero quiero cambiar, sí, pero como quiera llega el día del cheque y cobra y va derechito, ya sabe, aunque ya se la sentenciaron, que ya le dijeron que lo van a dejar, que se va a ir de la casa, que como la hormiga quiere ir para un lugar, pero algo lo lleva al lugar donde no quiere ir, donde sabe que no debe ir. Hemos oído mucho sobre, por ejemplo, la pornografía, los testimonios que se dan, cómo las personas se dedican a verlo y aunque saben que no deben de verlo, les está dañando, ellos siguen, porque el pecado, así como este hongo, va sobre la vida de las personas como un parásito, algo que no debe de estar en la vida del ser humano, pero desgraciadamente el ser humano ha decidido desobedecer a Dios. Hay algo importante, amados hermanos: Dios sigue siendo la única esperanza. Dios sigue siendo la esperanza del hombre, pero solamente se necesita que la persona sea sincera y sepa que Dios tiene una segunda oportunidad. Ahí nosotros podemos entender por qué dice la palabra de Dios que nos tiene que hacer nuevos, que tiene que hacer una nueva persona, porque la persona cuando dice, y les he dicho en otras ocasiones, cuando me dicen, espéreme, yo voy a ir a la iglesia un día, pero tengo que dejar algunas cositas y luego voy, no va a dejarlas nunca, porque a esa persona no la domina ni siquiera su cerebro, porque seguirá haciendo las cosas que no quiere hacer. ¿No dijo San Pablo lo mismo?
que queriendo hacer lo bueno dice, hago lo malo. Porque la Biblia nos enseña que somos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Por nuestro pecado somos esclavos. Y vamos donde no queremos y hacemos lo que no queremos. Pero dice la palabra de Dios, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios sigue dando la oportunidad para que nosotros tengamos la bendición de ser libres de esclavitud y renovados, una nueva vida en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Amén. Volver atrás, hermanos, al pecado no es bueno. Y eso es la palabra de Dios que nos deja hoy, para que tengamos cuidado también de enseñarle a ustedes jóvenes, a ustedes niños, para que no caigan en esas situaciones. A causa del peligro, Dios estableció en su creación guías. Y esto incluye guías también para la humanidad. Cuando vamos al libro de Salmos, en el Salmo 78, nosotros encontramos el versículo 5 al 8 que nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dios, dice la palabra de Dios, que estableció testimonio y puso ley y mandó a los padres que la notificasen a los hijos, para que la generación venidera y los hijos que nacen, para que lo sepa, la generación venidera y los hijos que nacen y los que se levanten, nuevas generaciones, también lo vayan contando a sus hijos. El pecado es peligroso. Nosotros podemos filosofar, podemos tener grandes pensadores, pero hermanos, solamente neciamente buscando la manera de contradecir lo honesto, lo puro, lo correcto. Pero el mundo que vivimos y el mundo que estamos viviendo hoy cada día se hace más nefando, más horrible, menos fácil de vivir. Y no me refiero a lo fácil de no trabajar o que porque el progreso te va a ayudar. No, me refiero, hermanos, que ya no puedes estar en ningún lugar, que donde quieras se está llevando a hacer una vida muy difícil para el ser humano, para nuestros niños. Ya los niños ya no tienen casi ya ni infancia, tienen que cuidar a los padres demasiado para que puedan disfrutar su niñez. Pero con eso de la tecnología, pues ya ni eso también. Dios puso, amados hermanos, leyes. Cuando Él inicia la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 6, dice la escritura: en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así comenzó Dios a poner orden, a establecer el movimiento y las acciones de cada uno, el trabajo que cada uno haría. El versículo 14 nos dice: dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Dios empezó a establecer orden, empezó a dar reglamentos. En otra porción de la escritura dice que al mar le dijo: hasta aquí y no más allá. Dios empezó a poner orden en toda la naturaleza. También lo hizo Dios en el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén,
de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, Dios inicia y la creación, pone orden en la creación, forma al hombre y también le da unos simples, básicos mandamientos, ordenanzas. No lo llenó de tantas cosas, básicos, simplemente que pusiera atención y que obedeciera a dos simples cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué leemos? Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, puedes comer de todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Come de todo esto, pero de esto no, porque el día que de él comas morirás. Qué malo Dios. Hermanos, Dios conoce nuestra vida. Los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, las disposiciones de Dios siempre han sido para cuidar nuestra existencia, nuestra subsistencia. Siempre han sido para cuidarnos de ese parásito del pecado que va a llegar y a dominar la vida de la persona y que haga cosas que no debe de hacer, que le dañan su vida, su persona. Y eso lo hemos visto en nuestra sociedad, lo hemos visto en muchos hogares que cometen equivocaciones los matrimonios y después allá andan arrepentidos, pero ya es muy tarde y hay cosas que te puedes arrepentir y probable que no pase nada, pero hay cosas, hermanos, que ya el mal está hecho, ya no hay forma de reparar aquello, ya se quebró, ya se rompió, ya se destruyó aquello. Y vas a tener que vivir con aquella situación. Y dice, bueno, pero ¿por qué lo hice? ¿O por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Pues un momento de locura. Hermanos, Satanás es astuto y el pecado ha sido uno de los daños tan terribles que ha hecho a la humanidad. Por eso es que Dios desde el principio dijo, en otras palabras: pido de ustedes atención y obediencia. Coman de todo esto, todo es para ustedes, disfrútenlo, pero este no lo toquen. Y nosotros, ¿y por qué no quedará Dios? Y queriéndole encontrar lo agradable, dice la palabra de Dios que Eva lo vio como agradable a los ojos, bueno para comer, ñami ñami, delicioso, ¿a qué sabrá? Así es el pecado y así es la inmoralidad, la falta de respeto que se está propagando hoy en el mundo, que ya la gente ya no lo estamos aguantando, ya las madres, ya los padres, ya estamos nada más al filo de la butaca ahí esperando a que ahora vamos a brincar en auxilio de nuestros hijos. Hermanos, Dios inició la creación con el establecimiento de directrices para vivir. Más tarde la humanidad se hundió más en el pecado, no atendió a esa simple directriz que Dios le dio, tan sencilla, tan básica, y siguió pecando y siguió haciendo maldades y siguió destruyendo su vida. Lo primero que hizo, matar a su propio familiar, y siguió después. Ya dice la palabra de Dios, llegó a un momento en el cual un hombre ya no estuvo contento con su esposa y buscó otra, y tuvo dos y más después. O sea, empezó el hombre a buscar más problemas y a hacerse la vida más difícil, y Dios tuvo más tarde que dar más reglamentos.
Porque no es voluntad de Dios dar reglamentos y reglamentos. Simplemente es que nosotros somos tan inteligentes que nos gusta darle la vuelta a las cosas y decir, no, pues no es tan malo. Buscar la manera de hacer las cosas mal, pero justificarnos porque era necesario. Y vienen los 10 mandamientos. Amén. Vienen los 10 mandamientos, viene Dios y enseña los 10 mandamientos y dice ahora, no matarás, no robarás, porque ya todo se había hecho. No, pues es que lo necesitaba, no tenía, y pues si él tiene, ¿por qué debe tener más que yo y a robar? O estaba mal puesto, pues estaba mal puesto porque al otro no le interesó, no lo cuidó y va y lo agarra. Pues si está ahí y no es tuyo, es de alguien más. Y si alguien más lo perdió, va a regresar a buscarlo. Amén. Entonces Dios dice, esa filosofía que ustedes tienen los humanos, torcida, llena de pecado, ya dominada por el pecado, no está correcta. Quieren que yo se los explique con manzanitas. Bueno, no robarás. Y es por eso que los 10 mandamientos aparecen, porque empieza Dios a dar más explicaciones al ser humano que busca cubrir sus pecados. No codiciarás lo ajeno, ni su animal, ni su asno, ni su buey, ni su esposa, ni nada. No codiciarás lo que no es tuyo. Tú tienes lo tuyo, trabaja en lo tuyo. Amén. Y empezó Dios a depositar ordenanzas de cómo respetarlo a Él, en qué posición lo debes tener a Él y en qué manera me voy a relacionar con todos los demás. Más tarde Dios nos habla en su palabra que vino Jesucristo. Y ya los 10 mandamientos, ¿en qué habían quedado, hermanos? Cuando vino Cristo Jesús, ya le habían buscado la manera de darle la vuelta. Ya habían buscado la manera de decir, no, pues mi prójimo nomás es mi hermano, los judíos, a los demás los puedo destrozar. Porque nada más los judíos son mi prójimo. Y Dios me dice que yo ame a mi prójimo, y mi prójimo nada más es mi hermano judío. Todos los de fuera, fuera. Y empezaron así como a buscarle otra vez vueltas. No lo que vemos hoy en las leyes, hermanos. Miren lo que acaba de aparecer hoy ahí de los ladrones estos, de los millonarios que tienen su dinero en los de esas offshore, ¿cómo le llaman? Así, ¿verdad? Offshore, algo así. Donde no pagan impuestos, donde evitan. Sí, pero no lo agarren a usted tantito porque le tuercen el carro, la casa y todo lo que tiene. Pero ellos bien, gracias. En otras palabras, siempre pone la ley, pero le dan la vuelta, ¿verdad? Así es la humanidad para todo. Vino Jesucristo, y ahí lo ven ustedes, lean en su casa, y hay temas en internet también que tenemos de años atrás sobre el Sermón del Monte. ¿Y qué vemos ahí? Mateo 5 al capítulo 7. Esos 2 capítulos es todo un desglose de explicaciones de la ley. Oísteis que fue dicho en la ley, no matarás, pero yo os digo. Amén. Hago la aclaración, la voluntad de Dios, la intención de Dios cuando te dice que no mates, va mucho más allá de que tú le quites la vida a alguien. Dice Dios, si tú hablas mal de tu hermano, ya lo mataste. Amén. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo. Y empieza Dios a todo, desde el capítulo 5, 6 y 7, empieza a dar explicaciones de las cosas que ya le habían dado la vuelta a la ley.
y estaban en la misma. Pero ellos estaban guardando la ley y se justificaban y se sentían muy bien delante de la presencia de Dios, y estaban re bien lejos. Vemos, amados hermanos, cómo la humanidad va buscando la manera de no obedecer los mandamientos de Dios y entregarse al pecado, a que lo domine y haga estragos como los que hoy estamos viendo en estos días. Y dices tú, bueno, ¿en qué cabeza cabe ya el ser humano de a tiro ya no respetar niños, niñas, criaturas, mujeres, ancianos? Vemos a jovencitos golpeando a mujeres ya ancianas, jóvenes, que dices tú, ¿qué necesidad tienen de golpear a un anciano de esta manera? Ancianos abusando de niños. Bueno, es un desastre. El pecado, mis amados hermanos, hace lo que el ejemplo de esta hormiga que les acabo de mencionar. El salmista Asaf aclara dos cosas para los que los padres deben de ponerle atención. Y es, mis amados hermanos, que nosotros tenemos la grande oportunidad de que le podemos notificar a nuestros hijos todos estos mandamientos de Dios, para que ellos sepan y que también ellos proclamen los mandamientos de Dios a las generaciones que vienen, para que se cuiden. Y dice la palabra de Dios, para que les vaya bien. Amén. Los mandamientos de Dios son para que nos vaya bien, para que ese hongo, para que ese parásito, ese pecado no llegue a nuestras vidas y empiece a moldearnos y hacernos a su modo. Y para que si estamos en Él, sepamos que en Cristo tenemos nueva vida, que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de comenzar de cero. Y Él viene y, como le hace solamente Él sabe, desarraiga y arranca todo pecado de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros se hace clara la palabra de Pablo, después de decir que lo que él quería hacer de bueno no podía, porque era llevado, dice, por su cuerpo, por su carne, dice, hacer lo malo. Después lo vemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora sí, hacer la persona que desea ser, el esposo honesto, correcto, esposa que quiere ser, padre, hijos, familias, seres humanos que queremos ser en Cristo Jesús, porque sabemos lo que queremos ser. Y Asaf dice a cada padre que nos toca a nosotros como padres notificarle a nuestros hijos. El conocimiento y la experiencia personal es importante aquí, es necesaria de cada padre. Y ese es el grave problema, que hoy los padres mandan a los hijos a las iglesias porque tenemos autobuses y ándale hijo, vete a la iglesia, pero ellos no van. Y son ellos los que tienen que venir para aprender, para recibir más de Dios y poderle explicar a sus hijos y ayudarlos, porque dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, la palabra de Dios, los consejos de Dios. ¿De qué manera te puedes tú cuidar del hombre que piensa mal, de las trampas de Satanás, de la manera en que la sociedad se mueve, pero va equivocada y arrastra? Pero tú estás pequeño y tú parece que te gusta o te gustaría ir con ellos, pero acá están los padres diciéndote, ese camino te va a llevar a perdición. Ese camino te va a llevar a que después hagas cosas que tú no te imaginas que podrías llegar a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado habrá inundado la vida de la persona y va a hacer cosas desagradables que él mismo se va a avergonzar y él mismo va a sufrir. Pero Dios nos deja en su palabra claro a nosotros como padres, que somos nosotros los que debemos tener conocimiento y experimentarlo en nosotros, para que sepamos también darlo a nuestros hijos, para que sepan que Dios puede hacerlo. Es obligación inherente de cada padre enseñar a los hijos. Amén. Y luego dice el versículo 7 y el 8, a fin de que van a enseñar a los hijos, pero toda enseñanza debe llevar un fin, hermanos, un propósito. ¿Cuál es tu meta como padre? Cuando le enseñas a tus hijos y les hablas de la palabra de Dios, nada más demostrar que tú eres el mero ahí,
¿O que estás enojada, estás enojado, estás molesto por la actitud de tus hijos? No necesariamente eso. Está bien, si así es, está bien. Pero no necesariamente nada más eso. Hay que llevar una meta, un propósito, un fin. El fin de enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios, dice el versículo 7 y el 8, a fin de que pongan en Dios su confianza. Estoy leyendo Salmos, hermanos. Salmo que es 78. Salmo 78, versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Nosotros como padres tenemos un fin, un propósito, algo a lo que queremos llegar. Es que nuestros hijos pongan su confianza en Dios, que confíen en Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando vieron que nosotros sabemos lo que les estamos diciendo y creemos en lo que les estamos diciendo, que nuestros actos, nuestras acciones respaldan lo que les estamos enseñando. Poner en Dios la confianza. Todos confiamos en algo, hermanos. Nuestros hijos deben de saberlo. Nosotros debemos de saberlo. O nuestros hijos deben de reconocerlo. Todos confiamos en alguien o en algo. En algo vas a confiar. En alguien vas a confiar. Yo no confío en nadie. ¿Quién sabe? A alguien le confiamos. Las cosas temporales de esta vida pueden ser cosas en las cuales nosotros podemos confiar. Pero también están las cosas eternas de Dios. Y si nosotros creemos que le debemos de confiarle a las cosas terrenales, cosas pasajeras de esta vida, es nuestro deber como padres enseñarle a nuestros hijos que hay cosas más grandes y son las eternas, a lo cual ellos harían bien en ponerle atención. La filosofía, el humanismo, la fama, el poder, el dinero, obtener las cosas a como dé lugar y como se llegue y como mis habilidades me lo den, ¿verdad? Ahorita vemos tanta gente con tanta habilidad tecnológica robando, pues ahora sí que las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, de la tarjeta de crédito, y en las mismas cajas, ¿verdad? De donde vas a sacar dinero, ahí les ponen cosas donde te sacan toda tu información, y pues tienen intelecto, tienen capacidades tecnológicas y las usan robándole a quien más. ¿Por qué no las usan trabajando? Nuestros hijos deben de saber valorar lo honesto, lo correcto, poner la confianza en Dios, que Dios tiene poder para ayudarlos y guardarlos de cualquier pensamiento que va a destruir sus vidas mañana y que se va a apoderar de ellos. Con palabras, con ejemplo nuestro, confiando en Dios, debemos de enseñar a nuestra familia a que confíe en Dios. Amén, hermanos. Padres, tenemos una grande responsabilidad. No podemos ser nosotros padres así, de ahorita sí, al rato no, y ahorita me ven y al rato ya me alejo. No, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos estabilidad, firmeza, para que ellos puedan también ver que se puede confiar en Dios. Mis padres confiaron en Dios, se puede confiar en Dios. Nosotros vamos a confiar en Dios. Lo segundo es, dice, y no se olviden de las obras de Dios. Debe haber un propósito. El primer propósito, que nuestros hijos pongan su confianza en Dios. Segundo, que no se olviden de las obras de Dios. Y para eso tenemos que aprender a ser nosotros como padres y a enseñar a nuestros hijos a ser gente con memoria. A veces somos muy desmemoriados, ¿verdad? Se nos olvida lo que Dios hizo en nuestra vida. Cuando estábamos en el problema, oh Señor, si tú me contestas, Padre, dame otra oportunidad, Señor. Mira, Señor, sácame de ese problema. Pasan los meses, se nos olvidó y empezamos a actuar como si nada, no, ya pasó.
No, hermanos, no pasó nada, que ya pasó. Ahí quedó ese testimonio de Dios en tu vida. Ahí quedó lo que Dios hizo en tu vida. Debemos tener memoria. Dice, no olvidar las obras de Dios. Dice, y no se olviden de las obras de Dios. Así que es importante que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos a que mantengan memoria de las intervenciones de Dios en nuestra vida, que las vean y puedan ellos confiar a Él sin olvidar las cosas que Dios hizo. Debemos recordar también que no olvidar las obras de Dios va a ayudarnos a que nosotros pensemos en algo: ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos con Dios. Lo que tenemos, a quien tenemos, lo que todavía tenemos, por la misericordia de Dios. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Ser agradecidos con Dios por lo que Dios hizo. No pretender también que porque Dios ya hizo un milagro en nuestros tiempos pasados, 2, 3, 4, tiene que hacer este otro milagro también, porque pues Señor, tú puedes y me lo vas a hacer. No, hermanos, acuérdense que Dios obra de acuerdo a su sabiduría. Amén. Algo más. Primero, que nuestros hijos pongan confianza en Dios, a que no sean desmemoriados, y también nosotros como padres. Tercero, aprender para obedecer la buena voluntad de Dios. Nosotros no vamos a aprender solamente para ser teólogos. Nosotros no queremos nomás ser escatólogos. No, qué bárbaro, qué buena hermenéutica tiene. No, hermanos, nosotros estamos para aprender, pero aprender para obedecer. La confianza en Dios y no olvidar sus obras deben motivarnos a algo importante: obedecer siempre a Dios. Saber que Dios es bueno, que Dios de verdad, sus leyes no son para lastimarnos, no son para herirnos, no son para dejar que nosotros no disfrutemos la vida. No es que yo soy joven, yo merezco más. Hermanos, mire lo que le está pasando a la juventud descarriada. Mire lo que le está pasando a la juventud, hermanos. A los niños, pretendiendo disfrutar, pero solamente destruyen sus vidas. Y la palabra de Dios es enseñarnos a que crezcamos de una manera sana, agradable a nuestra vida, y disfrutemos nuestra niñez, disfrutemos nuestra juventud, disfrutemos nuestra soltería, disfrutemos nuestro estado de casados, disfrutemos la vida con hijos, disfrutemos sin hijos, disfrutemos la edad que tengamos de la manera adecuada, la manera correcta. Amén. La palabra de Dios es para obedecer. Hermanos, ver los errores de los padres como acciones que no deben de imitarse. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay algo importante. Los padres, al cometer los errores, van a darle una directriz a los hijos de inestabilidad, falta de seguridad, falta de conocimiento y respeto a Dios y a lo que supuestamente creemos. Y son cosas que hoy la palabra de Dios nos enseña de que van a afectar la vida de los hijos, pero de ninguna manera los hijos tenemos que aprender a cometer los errores de los padres. ¿Estamos aquí? En otras palabras, no hay para nosotros pretextos de que porque nuestros padres cometieron tal y tal error, seguramente yo también lo voy a cometer o yo lo puedo cometer. Eso no justifica nuestras acciones. Los errores deben ser vistos de la manera correcta. Nosotros no vamos a ver los errores de nuestros padres para decir, bueno, si él, quien yo lo tenía en tan alta estima, hizo lo que hizo, seguramente pues yo también. No, hermanos, sino para verlos, sus resultados, sus desastrosos resultados que han tenido sus errores, que yo no los voy a cometer también.
Amén, hermanos. Jóvenes, no estamos para justificar errores ni justificarnos bajo los errores de nuestros padres. Oh, mi padre hizo esto, pues yo también. No, hermanos, fíjese lo que le pasó a su padre. Fíjese lo que sufrió su padre o lo que estuvo a punto de perder. Si no lo perdió, gracias a Dios, no lo perdió, qué bueno. Pero su error le hubiera costado muy caro. Y eso como hijo lo deben de saber. Nosotros debemos de aprender de los indeseables resultados que obtuvieron nuestros padres por sus equivocaciones. No debemos decir, oh, lo hizo, yo también lo voy a hacer. No, aprendamos de sus resultados, hermanos. De lo desastroso que fue para ellos y el sufrimiento que trajo. Algunas veces nosotros como hijos experimentamos el dolor de hogares quebrados, padres que se golpeaban uno con otro, que se divorciaron. Nosotros muchas veces algunos sufrieron esa situación. No es como para que usted diga, oh, yo también voy a hacer lo mismo. O ya se le olvidó lo que sufrió cuando era niño. Hijos, todos los errores no son para que ustedes se los achaquen a sus padres. Son para que ustedes vean que no deben descuidarse, porque tienen ustedes ahí cerca de ustedes un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer. Amén, hermanos. La confianza en Dios, mantener presente lo que Dios hace, guardar sus mandamientos, sin duda nos permitirá alejarnos del peligro de desafiar a Dios. Contumaces, rebeldes, dice. Es importante para nosotros guardar los mandamientos de Dios, confiar en Dios. Confiar en Dios, mantener presente a Dios en nuestra vida, seguro que nos va a librar del peligro de no ser estables. Dice la palabra de Dios, generación que no dispuso su corazón. La palabra disponer su corazón quiere decir ser seguro, ser estable, estar confirmado de lo que dice y cree de Dios. Generación que no dispuso su corazón, generación que no confirmó sus decisiones. Ahorita hace una cosa, al rato otra, dice que sí, dice que no. Ahorita viene alegre, al rato bien triste, ahorita bien, y empieza a alejarse de lo que es realmente su vida estable. ¿Que tenemos que navegar? Claro que todos navegamos, pero debemos estar conscientes de que esa no es la manera de vivir. Debemos estar conscientes que en Dios tenemos que establecer nuestro corazón. Amén. ¿Que cuesta trabajo? Claro que sí, nos cuesta trabajo. Todo cuesta trabajo. Todo cuesta trabajo. Nada es fácil. Todo hay que luchar, y unos más que otros. A algunos se les hace muy fácil hacer ciertas cosas, otros no. Sin duda, la confianza en Dios, mantener presente lo que Dios hace, guardar sus mandamientos, nos va a guardar del peligro de la, al final, infidelidad. Tanto nosotros no nos preocupamos por establecer nuestro corazón, descuidamos ese ser establecidos, como dice aquí la palabra de Dios, disponer nuestro corazón. Descuidamos ese respeto hacia Dios, que al final dice aquí se convierten en personas rebeldes y contumaces, personas que se oponen contra Dios, que desafían a Dios, que finalmente terminamos infieles. Ni fue fiel para con Dios. No, hermanos, el camino de Dios no es nada más tener una Biblia y creerse que porque ya se bautizó uno ya es cristiano. Es mucho más. Pero hoy el consejo del siervo de Dios, de este cantor Asaf, nos invita a todo a que entendamos: el pecado es mucho más peligroso de lo que nosotros creemos. La gente se ríe de lo inmoral, se ríe o pelea muchas veces para que nosotros creamos y aceptemos estados de vidas inmorales, inadecuadas, inapropiadas, que contradicen a Dios. Pero no es así, hermanos. Es mucho más peligroso. Poco a poco el mundo se va haciendo imposible de vivir, más difícil para vivir. Como hijos de Dios, nuestro testimonio personal
nuestro trabajo personal, ese creerle a Dios nos va a ayudar a que no experimentemos el dolor que ocasiona el pecado, porque nos mantendremos, por ese respeto a Dios, alejados del pecado, porque nos mantendremos, hermanos, por ese reconocimiento de que Dios es bueno y que sus consejos son para vida. Nos mantendrán alejados de cosas que aparentemente son buenas para mí, pero al final me van a venir a controlar, me van a venir a destruir mi hogar, mi vida personal. Después de todo esto, amados hermanos, de que usted esté firme en el Señor y que usted permanezca fiel a su Señor, no se olvide, compártalo con los demás. Compartamos la palabra de Dios con los demás, pero con cariño, con amor, con respeto, entendiendo que cada uno tomará su decisión muy personal. Y si alguno hoy escucha la palabra de Dios y siente la necesidad de sanar su vida y saber que Satanás a través del pecado todavía lo tiene esclavizado, hace cosas que no tiene que hacer, lo lleva a lugares que no tiene que ir, solamente Cristo Jesús nos puede hacer libres. No luche por usted mismo, no va a poder. No va a poder por usted mismo. Pero si Cristo Jesús te libra y vienes a Cristo Jesús con todo tu corazón, Él te librará de todo pecado. Él te va a ayudar a que hagas las cosas que tú sabes que tienes que hacer, porque Él va a venir y va a destruir todo aquello que nos lleva a pecar. Él sí va a destruir, así como, ¿cómo será? Como la penicilina que viene y mata toda la infección y después estamos sanos. La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario vino y pagó el precio por ti, por mí, por todos. Todos podemos ser libres, pero ¿quiere usted, yo, pensar en esto? La libertad cuesta también. Cuesta entregarse a Dios, cuesta reconocer que en verdad estamos esclavos del pecado. Y a veces la humanidad no quiere reconocer esto. Quiere una vida mejor, quiere un matrimonio bonito, quiere encontrar la pareja de su vida, dicen, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo piensan? ¿Así como actúan? ¿Van a encontrar la pareja de su vida? Jamás. Amados hermanos, Cristo Jesús vino a hacernos libres. Y el pecado esclaviza, mata. Dios renueva, Dios da vida. Hoy la palabra de Dios es una invitación para todos nosotros, para que reconozcamos este hermoso privilegio que Dios te ha dado, tener vida en Cristo Jesús. ¿Tienes vida en Cristo Jesús? Disfruta de esa vida. Busca a Dios con todo tu corazón y continúa sin volver atrás, para que Dios siga obrando en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Quiero invitarle para que nos pongamos de pie y oremos a nuestro Padre Celestial y le pidamos a Dios que en nosotros permanezca siempre este deseo, firme convicción de confiar en Él. Usted puede confiar en cualquier otra cosa, pero todas pueden fracasar o van a fracasar. Pero Dios dice, es fiel y permanece fiel. Si usted ha intentado muchas cosas, intente lo correcto. Y si usted ya confió en Dios, no deje que Satanás le robe. No deje que Satanás le robe esa confianza que usted tiene en Dios, porque ello le ha llevado a que Dios haga muchas cosas en usted. Y ¿sabe qué? Dios abrió nuestros ojos, ya no estamos ciegos, ahora vemos lo que Dios ha hecho. Seamos agradecidos, nunca olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Oremos al Padre y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que Él nos ayude a permanecer fieles a Él. Que el pecado no domine nuestra vida. Que en cuanto usted lo identifique, se aleje de él y le pida a Dios
que lo limpie, que lo purifique, que lo ayude. Oremos al Padre. Y si nuestros amigos que nos acompañan a través de internet y también aquí quisieran hoy poner su vida en las manos de Dios, hoy es un día apropiado para decirle a Cristo Jesús: Señor, perdona mis pecados, perdona mi pecado y límpiame de mi maldad. Hazme una nueva criatura, desarraiga de mí ese pecado, crea en mí un corazón nuevo, una persona nueva. Tú tienes poder para hacer una nueva criatura en mi vida. Que el pecado no domine más mi vida, que pueda yo hacer lo que sé que debo hacer y lo que quiero hacer. Un hombre, una persona de bien, un ser humano que construya un hogar feliz, una vida feliz. Solo tú lo puedes hacer, Cristo Jesús. Tú puedes solamente, mi Señor, quebrar toda atadura, romper con toda cadena que esclavice la vida de un individuo, de una persona, Señor. Sea la condición que sea, en donde se encuentre. Tu palabra nos enseña: clama a mí y yo te responderé. Padre, te ruego por esa persona que está clamando a ti por salvación, que está clamando a ti, Señor, por cambio en su vida, que está clamando a ti, Señor, para que le recibas, le limpies de todo pecado y lo hagas hijo, hija tuyo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra es poderosa. Tú, Señor Dios, solamente tienes el control de todo. El pecado está también, Señor, bajo la obediencia. Por lo tanto, se sujeta y se somete, Señor Dios, a tu voluntad. Glorifícate, Señor, en la vida de aquella persona que somete su vida a ti en obediencia, Señor. Respeto a tus leyes, a tu palabra, Señor, y a tus normas, para tomarlas como guianza, como directrices, como luz en su camino, Señor, al tomar decisiones, al siguiente paso que ha de dar. En tus manos pongo su vida, Señor Dios, y también la de todos nosotros que estamos caminando, Señor. Ayúdanos a tener siempre, Padre, presente que nuestra confianza plena es en ti. A estar dispuestos siempre, Señor, a no olvidar todas tus obras, Padre, y que haya en nosotros esa disposición siempre de obedecer tu palabra, Señor, para que mantengamos fidelidad, Padre, en ti. En el nombre de Cristo Jesús, no nos permitas, Padre Santo, estar vivos, caminar y en realidad delante de tu presencia estar muertos en delitos y pecados que nos traerán condenación eterna. Gracias por la salvación. Gracias, Señor Dios, porque tú siempre nos escuchas. Mucho más, Señor Dios, creemos en el momento, Señor, en que una persona se arrepiente, porque tu palabra dice, Señor Dios, que tú te gozas, porque a eso has venido, a salvar al mundo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos en internet. Nos despedimos de ustedes. Bendiciones. Hermanos, tomen su asiento.